Hola, queridos amigos, soy Juan Rodríguez. En esta oportunidad nos acompaña Cristóbal Pereira desde Chile para hablar de Ethereum y qué podemos hacer con nuestros Ether, qué flujo de caja, pues tal vez podemos explorar en el ecosistema. Para quienes no saben, Cristóbal Pereira es el director de la blockchain Sami Latam. Participaba, me da la oportunidad por allí en Panamá de participar en la de este año. Tal vez al final nos comentes de la que viene, de la de 2023. Y bueno, también tiene por allí su academia, College, de la cual es el CEO. Entonces, Cristóbal, gracias por aceptarnos la invitación y bienvenido. Bueno, Juan, nada, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de poder aceptarla y de compartir con tu comunidad este tema que de cierta manera es tan importante y sobre todo también interesante. ¿Qué poder hacer con mis Ether? Es algo que muchas personas me preguntan constantemente. Listo. ¿Qué es Ethereum para ti? Ethereum es principalmente una infraestructura para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Cuando nace Ethereum se habla de aplicaciones descentralizadas y hoy día ya se habla más del ecosistema o esta industria de Web3. Y es la que permite hoy día la posibilidad de tener una infraestructura de coordinación, principalmente a través de lo que son los denominados contratos inteligentes. Dicho eso, para mí, Ethereum permite la posibilidad de construir casos de uso de cualquier índole o en cualquier industria que permita a las personas poder interactuar directamente sin la necesidad de intermediarios que no aporten valor específicamente. ¿Cómo diferencias tú Bitcoin de Ethereum? Lo más sencillo que siempre trato de ejemplificar es que para mí Bitcoin es un activo asociado más a la economía, asociado más a lo que son los bancos centrales y los bancos comerciales, ¿cierto? Bitcoin es un activo que sabemos tiene por objetivo hoy día no solamente permitir la transferencia de valor entre personas, sino que también permitir ser un activo de refugio de valor, ¿no? O sea, que en el largo plazo sirva para también ser un activo que le gana a la inflación. Y en ese sentido, las características más importantes y más interesantes, la escasez que tiene Bitcoin, siendo hoy día el activo más escaso, por así decirlo, virtual y también siendo esa comparativa con el oro. Y a diferencia de Bitcoin con Ethereum, es que para mí Ethereum es más del punto de vista tecnológico en el sentido de compararlo con lo que puede ser una infraestructura en la nube como un Amazon Web Service, un Microsoft Azure, un Google Cloud. Servidores que finalmente hoy día permiten a cualquier desarrollador crear una aplicación, ¿cierto? Y montarlo en estos servidores que son centralizados, de la denominada Web 2.0. Pero en el caso de Ethereum, desarrollar aplicaciones montadas sobre la infraestructura de Ethereum para esta nueva industria de la Web 3.0. Entonces, para mí esas son las grandes diferencias del punto de vista conceptual para las personas. Bueno, y ya que nos ayudabas con esa forma de diferenciar, de marcar Bitcoin, Ethereum, volvamos a lo que nos atañe, a Ethereum. ¿Qué podemos hacer con nuestro Ether? ¿Cómo podemos generar tal vez un flujo de caja, unos intereses, unos ingresos pasivos? ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? Hoy día son bastantes las opciones que te permiten utilizar Ether para no solamente holdearlos en tu billetera, sino que también buscar la posibilidad de sacarle ciertos rendimientos, obviamente, y esos rendimientos generarlos como una forma de flujo caja, ¿no? Cuando quizás aquellos que no entienden bien lo que es un flujo caja es principalmente obtener un cierto nivel de rendimiento en un periodo de tiempo determinado, ¿cierto? Que ese flujo caja luego puedo obtener líquidamente y puedes volver a reinvertir en otro tipo de activos. En el caso de Ether, el gran potencial que tiene, y conectando con lo que les explicaba anteriormente en relación a la construcción de aplicaciones, es que Ether hoy día permite ser un activo que puede ser utilizado para, por ejemplo, permitir dejar en garantía, por ejemplo, Ether, este activo para obtener préstamos en una moneda estable. El más conocido y el primero de este tipo de protocolos fue MakerDAO, que nació en el año 2017 y generó una moneda estable llamada DAI. Una moneda estable que
se estabiliza o se busca su estabilización uno a uno con el dólar y que por medio de la construcción de contratos inteligentes permite hoy día a personas poder utilizar sus Ether para dejarlos en una especie de bóveda digital, que es un contrato inteligente, y en base a esa cantidad de Ether que deposita en esa bóveda puede mintear o emitir estos DAI. Esto se hace con una sobrecolateralización de un 150%, principalmente porque el Ether es como es volátil, obviamente para que este sistema funcione sin que funcione igual que como son los bancos, ¿cierto? Con las reservas fraccionadas, permita a quien emite esos DAI mantener un cierto nivel de sobrecolateralización, cosa que si el Ether baja de precio, tendría que o aumentar la cantidad de Ether que tiene en esa bóveda, o bien liquidar esa posición, quedarse con los Ether, o sea, con los DAI, pero esos Ether los liquida el sistema para poder mantener esta estabilidad, ¿cierto? En torno a la cantidad de activos que están colateralizados con la cantidad de DAI que están emitidos. Esos DAI luego, ¿qué puede hacer con ellos? Bueno, puedes ir a protocolos, por ejemplo, que se denominan dentro del ecosistema hoy día llamado finanzas descentralizadas, que parte con la creación de MakerDAO, que después empezaron a desarrollarse muchos otros protocolos de diferente índole. Y por ejemplo, esos DAI los puedo dejar depositados en una plataforma como por ejemplo Aave, que son tipos bancos, literalmente, que son contratos inteligentes que te permiten a ti ahorrar o pedir prestado. Obviamente, como ya pedimos prestado en base a estos Ether que dejamos emitidos en MakerDAO, esos DAI luego los puedo depositar en Aave y obtener un rendimiento adicional de esos DAI que obtuve. De tal manera que puedo, obviamente, ir generando esos ingresos, por así decirlo, pasivos, ¿cierto? Porque están ahí bloqueados dentro de ese contrato inteligente y de esa manera, cada cierto periodo de tiempo, ir retirando ganancias en DAI para, obviamente, buscar oportunidades en el mercado para comprar activos quizás de mayor riesgo. Esas son algunas de las estrategias que se pueden hacer con Ether, combinando MakerDAO con Aave. También hoy día, por ejemplo, para aquellos que tengan el interés ya después de la fusión, ¿cierto?, de Ethereum, pasó la red de Ethereum de algoritmo de consenso prueba de trabajo al algoritmo de consenso prueba de participación. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de nosotros que tenga Ether puede participar del proceso de validación de transacciones. En estricto rigor, para ser un nodo validador de Ethereum, tú necesitas poseer 32 Ether. Obviamente nadie tiene la posibilidad, o muy pocos, ¿cierto?, de tener 32 Ether líquidos en su billetera, que eso es del orden de un poquito más de los $45.000 aproximadamente. Pero a lo mejor alguien tiene un Ether, 2 Ether, 3 Ether, que en conjunto con otros, ¿cierto?, como el mismo sistema de las granjas de minería, ¿cierto?, de Bitcoin, lo que había antiguamente los pools de minería, ¿cierto?, también funcionan estos pools de validación, cosa que yo puedo aportar mi Ether, mis 2 Ether en estos pools y también ser partícipe de ese proceso de validación. ¿Qué obtengo con eso? Bueno, aproximadamente un rendimiento sobre tus Ether de en torno hoy día aproximadamente entre un 6 al 7% anual. Esos Ether tú los dejas bloqueados por un periodo de tiempo determinado, tú determinas ese periodo de tiempo y dado ese periodo de tiempo que tú dejaste bloqueados tus Ether, una vez que se liberen, porque estos quedan bloqueados, una vez que yo los deposito no los puedo retirar hasta que no se acabe el periodo de validación que yo seleccioné, obtengo de vuelta mis Ether más el rendimiento proporcional, ¿cierto?, del periodo que yo estuve validando transacciones con mis Ether. Y de esa manera obtengo, ¿cierto?, entonces un rendimiento con estos Ether que tengo ya disponibles. Y una tercera estrategia que yo diría que ya tiende a ser quizá un poco más riesgosa es ser un proveedor de liquidez. ¿Qué significa ser un proveedor de liquidez? Todos conocemos, ¿cierto?, lo que son los exchanges descentralizados, ¿no? Uniswap es el principal y el primero, ¿cierto?, que creó este sistema de los exchanges descentralizados. Uniswap funciona por medio de lo que son los creadores de mercados automatizados o los Automated Market Maker. Y esos son sistemas que por medio de los fondos de liquidez permiten a traders, ¿cierto?, intercambiar directamente un activo por otro sin necesidad de tener
un libro de compra y venta, ¿cierto? En los exchange tradicionales, cuando uno va a operar, ve los libros de compra, ve los libros de venta, y en base a eso puede definir una estrategia, ¿no? De precio, en términos dónde viene el volumen, ¿cierto? Cuando uno hace trading, va viendo dónde están los pisos, dónde están los soportes, la resistencia, y en base a eso uno va haciendo estrategias de compra y de venta. En este caso, los exchanges centralizados es un modelo mucho más simple, donde tú vas, dices quiero cambiar Ether por DAI, y se hace automáticamente, ¿ya? ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay personas que crean esos fondos de liquidez y depositan en un contrato inteligente una cierta cantidad de Ether y una cierta cantidad de DAIs. En el mismo valor, ambas partes denominados en dólares. Por ejemplo, deposito $100 en DAI, tengo que depositar la misma cantidad en dólares en Ether, ¿ya? Por ejemplo, para hacer las cuentas simples, 0.1 Ether, considerando un Ether a $1000. Entonces pongo los 0.1 Ether, los 100 DAI y participo de este fondo de liquidez. ¿Qué gano? Porque estoy dejando obviamente mis Ether y mis DAI en ese fondo de liquidez. Gano un porcentaje de las comisiones que Uniswap le cobra a los inversionistas de ese fondo de liquidez, es decir, todos los que hagan trading entre Ether y DAI, ¿cierto? Van pagando comisiones a Uniswap, y de esas comisiones que le paga a Uniswap, hay un porcentaje que se van a estos fondos de liquidez. Cosa que después de un periodo de tiempo, cuando yo quiero retirar esa liquidez, voy a retirar una mayor cantidad de Ether, una mayor cantidad de DAI, y obtuve entonces, ¿cierto?, un rendimiento por haber provisto liquidez a este tipo de plataformas. Esas son, yo diría, como tres estrategias básicas, llamémoslo así, desde lo más básico hasta quizá un poco más avanzados, de las cosas que yo puedo hacer hoy día con mi Ether. Nos diste una pasada por todo lo que se puede hacer en el ecosistema, principalmente, nos nombrabas allí tres, pero déjame aterrizar un poquito más o ir a la minucia. Vamos en torno a la primera. Nos decías que podemos coger nuestros Ether y llevarlos a MakerDAO, al contrato inteligente, extraer DAI, digámoslo así, y con esos DAI ir a otros protocolos, nos citabas de ejemplo AVE, y dejarlos allí y tal vez sobre esos DAI obtener un interés por las personas que los tomen prestados. Referente a ello, me gustaría decir, ¿cuál es el uso más común hoy? O tal vez, si me puedo ir más allá, preguntarte tú qué harías. ¿Dejarías los Ether allí a cambio, perdón, los DAI a cambio de un interés? ¿O comprarías más Ether? Claro, esto obviamente es especulativo, no es consejo de inversión, pero quisiera ver cuál es el uso más recurrente allí respecto a lo que te pregunto. Por lo general, lo que he visto hoy día de estrategias de inversión, principalmente dado que estamos en un mercado bajista, ¿no? Y hay muchas personas que acumularon una cierta cantidad de Ether importante en el mercado alcista que tuvimos el año pasado. Obviamente no sería interesante vender los Ether hoy, ¿cierto? Porque estarían en pérdida. Y en vez de obviamente vender y hacer la pérdida, los dejan bloqueados, ¿cierto? Obtienen más DAI y efectivamente, aprovechando estos precios de Ether mucho más bajos de los cuales los compraron, compran una cierta cantidad mayor de Ether, que luego obviamente pueden también dejarlos directamente los Ether en este tipo de plataformas como Aave, y dejarlos ahí para obtener un cierto nivel de rendimiento adicional también. Entonces, se sigue una estrategia similar. En muchos de esos casos también van comprando de a poquitito, ¿cierto? Como una forma de hacer un dollar cost average, ¿cierto? Una estrategia de DCA, para que obviamente ese precio de compra sea un promedio más bajo. Y he visto bastante últimamente ese tipo de interacciones. De hecho, en el último mes previo a la fusión, hubo una gran actividad en protocolos DeFi, en Ethereum principalmente, por todo lo que significó, obviamente, el tema de la fusión, y se vio una cantidad de compra de Ether importante, principalmente porque se veía ya pronto a venir la fusión, ya el precio los días previos a la fusión y el mismo día, ¿cierto? Ya estaba descontado, obviamente, ese tema, y de ahí hemos visto quizás un poquito más de caída en el precio de Ether por producto de lo que estaba aconteciendo en el mercado más internacional. Pero se vio algo bien interesante ese último mes previo a la fusión, con una mayor cantidad de compra de Ether
en el mercado. Así que eso diría yo, bueno, sin tampoco tener un seguimiento acabado de todas las billeteras, pero más o menos las métricas mostraron un fuerte interés a adquirir más Ether durante ese mes previo. Ok, listo. Por ahí ya nos describas un poquito más eso, como para que la gente se dé una mejor perspectiva respecto a esa primera estrategia o primer vertical que se puede hacer con los Ether. Nos nombrabas una segunda, el tema del staking. Por allí conocemos algunos protocolos con buen nivel de descentralización, como lo es Lido, donde la gente, sí, no tiene los 32 Ether, tiene 5, tiene 3, tiene 2, va y aporta ya. Y respecto a ello, obviamente, pues es ese flujo de caja o ese staking que va ganando. ¿Eso lo recomiendas? ¿En qué forma hacerlo? ¿Prefieres que los usuarios o qué se le pudiese decir al usuario? Mejor hacerlo en un protocolo de estos descentralizados, porque también existe la opción de hacerlo a través de unos intercambios. Hay bastantes populares, tal vez, por ejemplo, el tema de Coinbase, de Kraken, de Binance, OKX también lo está realizando. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a la gente? Siempre es recomendable hacerlo directamente porque obviamente yo tengo un cierto nivel de control sobre mis criptos, ¿cierto? Mayor que si lo hiciera a través de un exchange centralizado. Las plataformas de intercambio centralizadas, como las que mencionaste anteriormente, ponen ciertas restricciones. De hecho, por ejemplo, en el caso de Binance, que en un minuto, cuando lanzó, ¿cierto? El staking de Ether, ellos decían que era un mínimo de 2 años que te iban a bloquear esos Ether, sin decir una fecha exacta, porque obviamente dentro de Ethereum no se sabe todavía tampoco cuándo van a estar libres esos Ether, porque hay que recordar que todos estos Ether que están en el proceso de validación, ¿cierto? Están bloqueados, ¿sí? No se pueden retirar del contrato inteligente indefinidamente, es decir, hasta que exista una fecha exacta que se puedan retirar. ¿Cuándo va a hacer eso? Aún no se sabe porque todavía deben seguir una serie de actualizaciones en la infraestructura de Ethereum y va a llegar un momento en que se haga una actualización que va a permitir liberar esos Ether que están ahí en ese contrato inteligente. Por ende, tampoco es que, obviamente, a nivel de ser un nodo validador, yo tengo una fecha exacta de cuándo puedo retirar esos Ether. Pero sí cuando soy un aportante, ¿cierto? Que puedo, eh, no tengo mis 32 Ether, pero tengo uno o dos y quiero aportar a esos validadores. Como tú me mencionaste, Lido es una de ellas, una de ese tipo de plataformas que funcionan en ese sentido porque le da cierta liquidez a esos Ether que están bloqueados por medio de un activo representativo que se llama el Staked Ether o el STETH. Y de esa manera uno puede tener cierto nivel de liquidez sobre esos Ether que están depositados en ese contrato inteligente. Pero en el caso de las plataformas de intercambio, como te mencionaba, uno los deja bloqueados y no tiene cómo sacarlo hasta que la infraestructura de Ethereum permita la liberación de los Ether bloqueados en ese contrato inteligente y eso es indefinido. Entonces, ¿qué te pudiese pasar? Bueno, si tienes algún tipo de emergencia o necesidad, ¿cierto?, de los fondos, no los vas a poder retirar. En cambio, en el caso de estas plataformas como Lido, ¿cierto?, que tienen este Staked Ether líquido, yo puedo usarlo como garantía, ¿cierto?, para tomar un préstamo y ese préstamo ya tomarlo, ¿cierto?, para hacer los pagos que tengo que hacer y de esa manera no desperdiciar esos activos que tengo ahí bloqueados. Entonces, por lo general siempre la sugerencia es hacerlo uno directamente con su billetera, pero eso obviamente requiere de un mayor nivel de conocimiento y uso de billeteras, que es de lo más importante, ¿cierto? Cuando hablamos de todas estas aplicaciones que les mencioné anteriormente, todas funcionan directamente con tus billeteras, es decir, donde tú manejas tu llave privada, ¿cierto? Tú eres tu propio custodio y de esa manera puedes operar con este tipo de plataformas y así evitarte malos ratos, como por ejemplo lo sucedido con plataformas como Celsius, ¿cierto? Y otras más que han estado bastante problemadas en los últimos meses. Tal vez algunas personas acuden a los intercambios para hacer el staking de Ether por el tema del fee, del gas que hay que pagar. Eso estaba bastante alto el año pasado, en 2000, finales de 2020, cuando el boom de DeFi. Yo veía por allí las transacciones y ya vamos a hablar de esa tercera estrategia que nos dabas, porque precisamente tengo una experiencia respecto a ello. Pero en este momento, ¿qué tan costosos están siendo los fees, las transferencias para ir a estos protocolos como Lido? Si está saliendo muy caro, si recomiendas hacerlo con cierto capital, con cierta cantidad de Ether,
para que justifique el movimiento y no utilizar los intercambios, sino irnos por esta parte descentralizada. Bueno, efectivamente, Juan, el año pasado, y yo diría que desde 2017, la red de Ethereum estuvo bastante colapsada en términos de eh, el requerimiento de gas necesario, ¿cierto?, para implementar transacciones, ¿no? Las comisiones que se tenían que pagar a los mineros eran extremadamente elevadas y eso hacía que la red de Ethereum fuera utilizable solamente para aquellos que tenían una gran cantidad de Ether para estar dispuesto a pagar, obviamente, esa brutalidad que para nosotros los mortales era bastante alta. O sea, transacciones que en algún minuto te puedan salir, quizás transferir Ether, que es lo más económico dentro de la infraestructura de Ethereum, te puede salir fácilmente 25 o 30 dólares. De ahí para arriba, o sea, ese era el precio desde. Ya transferir tokens como tipo DAI, USDT o cualquier tipo de token simple, ya estaba hablando de 100, 150 dólares. Y hacer operaciones complejas, como por ejemplo el tema de Uniswap o MakerDAO o cierto, cualquier otro uso de aplicaciones DeFi, ya tenías que hablar en torno a los 300, 500 dólares por operación. Y eso obviamente considerando que es una comisión que uno paga y por lo general uno hace un cálculo, ¿cierto?, de las plataformas de intercambio que por ahí te cobran 0,5%, ya 1%. O sea, para hacer una transacción que te cobre 500 dólares, por ejemplo, comisión, y ese fuera tu 1%, hagamos el cálculo de cuánto sería la operación que tienes que hacer, obviamente, para que no te afecte el rendimiento. O sea, fácilmente tienes que hacer una operación de 50.000 dólares para que esos 500 dólares que tú pagues sean el 1%, obviamente de ahí sea tu piso, ¿cierto? Para tener rentabilidad, porque si no logro cubrir el mínimo de lo que yo pago de comisión para las rentabilidades que necesito, o sea, al menos para que sea rentable esa operación, debo sacarle un rendimiento de al menos un 1% para que eso, obviamente, lo que yo pagué de comisión pueda recuperarlo y sobre eso ya empezar a obtener ganancia. Imagínate hacer una operación de 500 dólares, pagar 500 dólares de gas, significa una operación de 1.000 dólares. Esos 500 dólares que han invertido o que tú estás haciendo alguna operación deben rentabilizar el 100% para al menos cubrir esos 500 dólares que tú pagaste de gas. Entonces, ahí hay que hacer esos cálculos bien hechos para decir cuánto es el monto que yo tengo que operar, dada la cantidad de gas que tengo que pagar para que mi operación, ¿cierto?, sea rentable, ¿cierto? Eso es lo más importante que uno como inversionista y trader, ¿cierto?, tiene que hacer sus respectivos cálculos y decir, ok, si actualmente la comisión de esta operación sale tantos dólares, ¿cuánto entonces lo que debo rentabilizar esta operación para que salga a cuenta, ¿no? Hoy día, y luego de la implementación el año pasado de la IP 1559, que generó un gran cambio en la infraestructura de Ethereum, porque todas las comisiones que nosotros estábamos pagando hasta antes de esta implementación iban directamente a los mineros en ese minuto, ¿cierto? Era un mercado de oferta y demanda. ¿Cuál era la demanda? El espacio en los bloques. ¿Cuál era la oferta? Bueno, los mineros que te podían confirmar tus transacciones. Entonces, dado eso, a medida que más personas querían poner transacciones en los bloques, el precio empezó a aumentar, porque el espacio o la oferta del bloque es bastante limitada. Y de eso significó obviamente que el precio subiera y los mineros solamente fueran a buscar las transacciones más altas, porque obviamente son las que más les convenían. Con la implementación del 1559, lo que generó fue que la tarifa base que nosotros pagamos de comisión se quema. Es decir, no llega a los mineros. Y a los mineros solo llegan los que son las denominadas propinas, que alguien puede pagar, no es obligación, pero obviamente es un optativo para que un minero pueda tomar tu transacción e implementarla más rápida, ¿ya? Pero todos los que pagamos de comisión base no llegan a los mineros y esas comisiones se queman. Dicho eso, ¿qué permitió hacer eso? Bueno, que los bloques que la estimación, eso es lo importante, la estimación de pago de gas que tú tenías que hacer por tu transacción para los siguientes bloques que venían, ya era una estimación más precisa. El gran problema que tenía Ethereum era que las billeteras, obviamente que son las que te dicen cuánto es la estimación de gas que tú tienes que pagar, eran muy imprecisas porque era muy difícil leer cuánto era lo que realmente debiese pagar tu transacción para entrar en el bloque siguiente o quizás entrar en los próximos 3 bloques, porque era muy difícil técnicamente hablando. Y esto permitió que hoy día las billeteras puedan hacer una estimación mucho más precisa y concisa
y eso disminuyó la cantidad de gas necesario para hacer tu transacción. Y hoy día, sumándole a todas las, obviamente, mejoras que ha venido implementando Ethereum, y obviamente considerando también que la actividad de la red está bastante más baja que el año pasado, producto de este mercado bajista, el costo de transacción en Ethereum está muy, muy bajo. O sea, te digo que yo la semana pasada hice varias operaciones en exchanges centralizados que me salían en comisión $6, $5 de los 500 que te hablaba el año pasado. Entonces eso ya es un 99% de descuento, por así decirlo, sobre esas grandes comisiones. Pero lo interesante acá es empezar a explorar lo que son las capas 2. Ahí es donde realmente está empezando a generarse una gran cantidad de operaciones y transacciones, porque las que son las denominadas capas 2 de Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, zkSync y otras más, están permitiendo hacer transacciones aún mucho más económicas. O sea, transacciones en estas capas 2 te pueden salir $1 o centavos de dólar. La misma operación que tú puedes hacer en la red base o la red principal de Ethereum, en estas segundas capas, como todos los protocolos DeFi, o la gran mayoría, están migrándose a estas segundas capas, hoy día Uniswap tiene la opción de operar o en lo que es la capa base o en una capa 2, y obviamente en una capa 2 tienes mucho más facilidades en términos de pago de comisiones. Entonces eso es interesante que se empieza a explorar. O sea, que realmente uno como usuario empieza a explorar las distintas infraestructuras que tiene Ethereum, no solamente en su capa base, sino que también en estas segundas capas que tiene varias, y en base a eso empezar a operar en ellas, porque ahí es donde las comisiones están mucho más económicas que en la capa base de Ethereum, considerando que igual hoy día, como te decía, las operaciones en la capa base de Ethereum están bastante económicas. Bueno, interesante ver ese avance con el tema de las comisiones, porque claro, quienes operamos tal vez algunos protocolos con buen nivel de descentralización el año pasado versus lo que está pasando hoy, pues ya se notan los cambios. Veremos qué ocurre cuando venga el siguiente bull run, otra vez la atracción de muchos nuevos usuarios, que esté más utilizado. Veremos qué tanto esas soluciones de segunda capa, pues realmente pueden ofrecer soluciones efectivas. Ahora, vámonos con esa tercera estrategia que nos marcaba. Nos enmarcabas tú porque realmente de las funcionalidades importantes que le veo a Ethereum es que nos permite descentralizar muchas cosas, como por ejemplo los intercambios, eso que nos nombrabas, Uniswap. Tú vas, provees liquidez allí y estás participando de un dividendo que te dan por dejar tus fondos allí. Ok, pero en torno a ello y teniendo en cuenta que es una estrategia, ocurre más riesgo y precisamente te hablaba un poquito de mi experiencia, porque a ver, muchos aportamos liquidez probando los protocolos a ver qué era lo que pasaba allá a finales de 2020, 2021 y nos encontrábamos con esas situaciones donde al principio fue relativamente económico mover liquidez a esos protocolos, pero como fueron buenos los dividendos que daban, más personas fueron llegando, las ballenas sobre todo se movieron allí y bueno, ya después sacar los fondos era complicadísimo porque tú aportabas $1,000, $2,000 de liquidez, por ejemplo, en Ether y una stablecoin, y ya después moverlos, pues te iban a cobrar $500, pues eso era lo que habías ganado. Entonces, para el usuario pequeño, pues no le era rentable, más sin embargo, para las ballenas veíamos que sí. Pero aparte de ello, veía otra situación cuando se aportaba esa liquidez, que era el impermanent loss, la pérdida impermanente, creo que sería Sí. como en español. Eso ya he visto que han tratado de buscarle solución. ¿Cómo ha seguido el futuro? ¿Cómo ha seguido el avance de eso? Bueno, efectivamente, eh, yo pasé por lo mismo que mencionas, ¿no? O sea, yo partí operando Uniswap cuando lanzaron, tiene que haber sido a finales del 2019 más o menos que empecé a operar con Uniswap para, obviamente, entender cómo funcionaban estos protocolos de exchange descentralizados, proveer liquidez, ¿cierto? Y lo hacía con poco, o sea, te diría $50 de Ether más $50 de DAI, y ahí iba probando y las comisiones de Ethereum en ese momento eran bastante bajas. Y llegó un punto en que ya, como te mencionaba, era bastante complejo, o sea, tenía fondos por, no sé, $200 y sacarlos de ahí me salían otros 200, o sea, era literalmente sacar los fondos de ahí por pagando todo en comisiones. Y los dejé ahí, porque dije, bueno, en algún minuto esos fondos, bueno, siguen creciendo, ¿cierto? Y mientras
no bajen las comisiones de la red de Ethereum, no los puedo sacar. No sería matemáticamente positivo. Lo interesante de este tipo de estrategias, y sobre todo lo que está sucediendo hoy día, ¿cierto? Es que puedes eh, empezar a realizar ciertas operaciones un poco más riesgosas. Esas operaciones más riesgosas, con los precios que tenemos hoy día en el mercado de cripto, ¿cierto? Te puede tender a ese concepto que tú mencionaste, que es el impermanent loss. El impermanent loss, en palabras sencillas, es que nosotros cuando aportamos esta liquidez, ¿cierto? Lo aportamos, como te mencionaba en un principio, en un valor en dólares, ¿no? O sea, $100 de DAI, dije, y 0.1 Ether, ¿ya? Y eso es $100 por un lado y $100 por el otro. Pero sabemos que el Ether en particular es volátil, ¿cierto? Y esos 0,1 Ether, al momento en que yo retire esa liquidez, a lo mejor ya no valen los mismos $100, valen 90 o valen $80. Entonces estoy incurriendo en una pérdida, obviamente, independiente de que yo cuando saqué esos Ether, esos DAI, obviamente obtuve una mayor cantidad de Ether. Imaginemos que saqué 0.11 Ether, es decir, saqué 0,01 Ether más por estas comisiones que este fondo de liquidez que yo aporté obtuvieron en todo este periodo. Pero esos 0,11 Ether valen menos que los $100 de los 0.1 que yo aporté originalmente. Entonces ahí estoy obteniendo lo que se denomina una pérdida impermanente. Es decir, en ese periodo o en ese momento no debía haber sacado esa liquidez porque iba a ser efectiva esa pérdida. ¿Cierto? Es como cuando uno está haciendo una operación, ¿cierto? Compró Ether en $1000, los tiene ahí, el precio cayó, ¿cierto? No los vende, entonces no está haciendo la pérdida, pero si los vende a $900, hizo la pérdida de un 10%, ¿cierto? En esa operación. Y para recuperar esa pérdida, entonces ya no es 10% hacia arriba, sino que generalmente es 12,5% hacia arriba, porque ya el valor de la operación es menor de la inicial. Entonces lo mismo sucede con esta estrategia para evitar el impermanent loss. Lo que generalmente sugiero yo es hacer siempre un activo volátil como el Ether con un activo estable como DAI, USDT, USDC. Lo interesante de estos protocolos como Uniswap es que cuando uno ingresa a Uniswap, tiene arriba en las varias opciones que hay, están las stats o están las estadísticas. Y ahí puede ver cuáles son los fondos con mayor movimiento, estos pares con mayor movimiento, y en base a eso estimar obviamente cuántas son las comisiones que yo podría obtener por eso. Obviamente fondos con más movimiento, las comisiones son un poquito más bajas porque obviamente tienes mucha liquidez. O sea, generalmente un Ether con un DAI, un Ether con un USDT son fondos extremadamente líquidos que están constantemente operadores, ¿cierto? Intercambiando uno por otro. Y por ahí, si yo aporto en ese sentido, voy a obtener un rendimiento quizá un poco menor que si yo me fuera, no sé, a apostar en un fondo de liquidez de el token UNI con el token, no sé, SushiSwap, por ejemplo, que es mucho más riesgoso porque ambos son extremadamente volátiles y en ese sentido hay menos operaciones, por ende las rentabilidades que yo puedo obtener son un poquito mayores, pero ahí sí hay un mayor riesgo de un impermanent loss, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, el token de Uni sube fuertemente en valor, ¿cierto? Pero el token de Sushi baja fuertemente de valor. Tengo que ir haciendo mis cálculos para ver efectivamente en qué momento tengo que salir de ese fondo de liquidez para no, en mi macro, ¿cierto? O en mi cálculo general, yo puse $200, $100 en uno, $100 en otro. Cuando salga de ese fondo de liquidez, tengo que obviamente al menos salir por sobre esos $200 por la rentabilidad que yo obtuve. Y ahí uno tiene que hacer los cálculos dependiendo del precio de los activos en los cuales yo estoy operando. Por eso decía que esta es la estrategia quizás de las tres mencionadas más compleja, porque ya ahí entran cálculos matemáticos, cálculos de estimación de rentabilidades, encontrar el momento exacto donde yo debiese salir, dadas las volatilidades de los dos activos de los cuales yo estoy aportando, si es que estoy aportando en un fondo de liquidez con dos activos obviamente volátiles. Pero para mi sugerencia, obviamente, es entrar con un activo volátil, uno estable, y por ahí uno tiende a reducir ese riesgo del impermanent loss, sobre todo si está entrando con un fondo de liquidez, por ejemplo, con Ether, que la mayoría de esos fondos son extremadamente líquidos. Gracias por todo eso que nos has compartido hasta el momento, Cristóbal. Recordarle a la audiencia que la idea de esto, de esta entrevista un poco, es dar a conocer qué se puede hacer con los Ether. Bien nos lo decía Cristóbal, hay diferentes tipos de riesgo, acuerdo, cada estrategia que podemos realizar en el ecosistema con Ether. Y otra de las cosas importantes
de esta entrevista que estoy teniendo con Cristóbal es diferenciar un poco de lo que se puede hacer con Bitcoin y en lo que se puede hacer con Ethereum. Ahora, respecto a eso, y la invitación es aquí, que sabemos que va a venir otro ciclo alcista, tal vez especulemos, 2024, 2025, y todo esto van a llegar nuevos usuarios y va a haber una lucha entre uso y especulación nuevamente. Lo importante es entender que muchos de esos protocolos se desarrollan con la finalidad de descentralizarlo. Por ejemplo, el tema de los intercambios, que creo que es uno de los ejemplos más claros. En los intercambios, pues gana simplemente aquellos sus fundadores que colocaron, sacaron la empresa adelante y las tarifas por comisiones se las llevan ellos. Bueno, con este tipo de intercambios descentralizados como Uniswap, se trata de dar inclusión a las personas que aporten liquidez y bueno, pues ellos aportan la liquidez, se llevan también un porcentaje de la gente que está operando allí. Es entender un poco qué está sucediendo en el ecosistema, que hay un nivel de riesgo importante, que muchas de esas cosas están en beta, están todavía en prueba, son contratos que pueden tener fallos y por ende hay que actuar con prudencia. Ahora, habiendo hecho esa claridad, Cristo, me gustaría que nos recomendases qué carteras desde tu perspectiva puedes decirle a las personas que pueden usar o que sería bueno usar con este tipo de protocolos e inclusive con Ether. Hoy día hay tres carteras que son las que más, una de las que más utilizo, que bueno, es MetaMask. MetaMask recientemente o hace un par de meses ya lanzó su versión para mobile, ¿cierto? Para teléfonos inteligentes, tanto Android como iOS, y te permite también sincronizar la billetera en tu navegador, en tu computador. Y esa es de las más utilizadas claramente dentro del ecosistema de Ethereum, ¿ya? Ahora también en Latinoamérica hay una wallet que se llama Defiant, que es construida por unos argentinos, que está muy enfocada también a protocolos como Ethereum, BNB Chain, Polygon también, que tienen integrado RSK, por ejemplo, para temas de lo que está construyendo DeFi en RSK también. Y esa también la utilizo. Y hay dos carteras que hay una de ellas que las utilicé en un principio, después dejé de utilizarla porque, bueno, fue con la que empecé a utilizar Uniswap, que se llama Argent, Argent, y esa viene con, yo diría, con todos los protocolos DeFi integrada directamente, es decir, tú creas una cartera con ellos, de hecho tiene la opción de, por ejemplo, si se te pierde el celular, poder distribuir criptográficamente tus llaves entre conocidos, cosa que después tú recuperas un celular, bajas la billetera de nuevo, le dices a tus conocidos que te armen de nuevo tus 12 palabras de recuperación y recuperas tus fondos sin que obviamente exista el riesgo de que alguno de ellos pueda obtener tus fondos. Y viene conectado con, yo diría, con todos los protocolos DeFi, y tú puedes directamente en la misma billetera, sin conectarte a las plataformas, hacer operaciones directamente con ellos. Que yo diría que es como lo que realmente DeFi permite, ¿no? Que no tengas que utilizar una interfaz, sino que directamente en las billeteras que se desarrollan venga integrado ya, porque esto directamente, la interfaz es netamente una forma mucho más simple de conectarte a los contratos inteligentes, pero las billeteras tienen la opción de ir directamente al contrato inteligente y ofrecerte esta interfaz mucho más amigable directamente en la billetera. ¿Por qué dejé de usarla? Porque la customización del gas fee no es posible, entonces ellos te sugerían un gas fee y no podías modificarlo, entonces o era eso o no hacían nada. Entonces, y como el gas de Ethereum subió bastante, obviamente dejé de utilizarla, pero ya hoy día con el gas fee de Ethereum mucho más bajo, ya obviamente ahí vuelvo a utilizarla. Y la última que descargué hace muy poco se llama Rainbow. Rainbow Wallet, esa está solo disponible como aplicación. Bueno, las últimas tres son solo aplicaciones, no son. MetaMask es la única que está disponible para un navegador web. Y Rainbow tiene también varias de estas cosas integradas, e inclusive tiene también integración con los temas de NFTs. Si a alguien le interesan temas de NFTs, viene la integración también para poder tener tus NFTs directamente ahí en la billetera. Son cuatro billeteras dentro del ecosistema de Ethereum, siendo MetaMask, Defiant, Argent y Rainbow, en el orden de uso que yo les tengo actualmente. Y ahora sí, como para ir cerrando, Cristóbal, ¿cómo es el futuro de Ethereum? Sabemos que han hecho un paso importante ahorita con el tema del merge. Se critica
en parte que fue bueno, que fue malo, que conduce a la centralización, otros abogan por qué no. ¿Con qué nos puedes sintetizar por allí, mirándolo de cara a futuro? ¿Qué le espera a Ethereum? Bueno, sí, efectivamente, lo que tú mencionas, y en el programa que estuvimos juntos también ahí de Quant Fury se mencionó harto el tema de la centralización de estos tres grandes eh, stakers, ¿cierto? Que es Coinbase, Kraken y Lido, que han estado siendo los que han generado la mayor cantidad de bloques después de haber pasado la era de POS. Bueno, es algo que de cierta manera era posible que sucediera, ¿cierto? Y hay que recordar que no es que estos tres eh, proyectos, empresas, ¿cierto? Sean los que hayan provisto directamente ellos los fondos. Son fondos de, ya sea Coinbase y Kraken, de usuarios de la plataforma, como lo mencionaste anteriormente, ¿cierto? Las posibilidades de las plataformas de intercambio, nosotros como usuarios pasarle nuestros Ether para que ellos los, ¿cierto? Los stakeen o los dejen en el contrato inteligente, y en el caso de Lío, lo mismo. Entonces, de cierta manera, hay un riesgo de centralización, pero ese riesgo de centralización, si los usuarios obviamente ven que un Coinbase o que un Kraken trata de hacer algo que no está permitido, obviamente hay una presión bastante fuerte, llamémoslo así, social, si queremos decirlo, para que eso no ocurra. Pero hay riesgo, obviamente, siempre cambios o modelos en términos de lo que se tenía anteriormente tiene algún tipo de grado de riesgo, y hoy día el tema de la centralización en POS, en Ethereum, es algo que está latente. Y bueno, como cualquier cambio o nuevas actualizaciones, siempre existen estos riesgos. ¿Qué se está haciendo para obviamente quizás hacerlo menos centralizado de lo que está haciendo hoy día? Bueno, es quizás utilizar tus Ether en otros nodos validadores, o que ya más personas sigan creando sus nodos validadores. Hoy día hay, si no me equivoco, más de 120.000 nodos validadores funcionando en la red de Ethereum. En POS se sigue aumentando, y casi el 10% del total de Ether emitidos, que son 18, o sea, en total hay cerca de 180 millones, si no me equivoco, de Ether emitidos, y hay como 18 millones de Ether bloqueados con los contratos inteligentes de POS. Pero bueno, son cosas que pasan. Obviamente uno no puede esperar que todo sea color de rosa, y siempre obviamente hay temas que van a estar saliendo. ¿Qué viene después? Bueno, hay varias etapas que vienen ahora, siendo la más importante el tema del sharding que se viene, que yo diría que lo que sucedió con POS es un juego de niños con lo que se viene con sharding. Directamente eso va a ser el gran hito en Ethereum. Y en palabras simples es romper la historia de Ethereum en 64 pequeñas cadenas que van a estar siendo controladas, por así decirlo, por entidades, ¿cierto? Como pueden ser las capas 2 o ciertos protocolos que pueden postularse a desarrollar los charts. Y eso va a permitir que las transacciones sean mucho más rápidas, y que llegue a este potencial Ethereum de 100.000 transacciones por segundo, junto con otra serie de actualizaciones, como son los light clients, que te permitiría a ti en un celular tener un nodo, por ejemplo, de Ethereum, que hoy día no es posible por la cantidad de procesamiento y la cantidad de data que tú necesitas descargar. Y otra serie de mejoras que va a hacer que esto lleve a Ethereum a las 100.000 transacciones en los próximos, yo diría, 2 años, que es como la meta. Entonces, todavía viene una serie de actualizaciones. Según Vitalik, Ethereum está en torno al 60% de avance, y que un 40% todavía de mejoras, y eso es lo que se va a venir en los próximos 2 años. Y Sharding es definitivamente el gran hito dentro de estas actualizaciones que se vienen. Cosas importantes por venir en Ethereum. La mejor de los éxitos de mi parte, esperemos que no se rompa algo importante, que eso que se rompa no sea irreparable, sino que más bien tal vez sea reparable, porque obviamente cuando se construye, decir que no se va a romper nada o estimarlo, pues sería mentirnos, pero pues Claro. esperemos que no sea muy complicado. Ahora, tal vez algunos tips importantes que le quieras decir a la gente ya para cerrar el tema en torno a a Ethereum, el tema que traíamos, el flujo de caja. Primero, y- hay que tener bien los conceptos. Yo creo que la gente confunde mucho los temas, por ejemplo, del concepto de staking. De hecho, mucha gente me dice, oye, quiero hacer staking de Bitcoin.
Y la verdad es que no se puede hacer staking de Bitcoin, porque el staking corresponde a protocolos que, como el nombre lo dice, de los protocolos, ¿cierto? De Proof of Stake, prueba de participación. Es decir, yo dejo dinero bloqueado en el mismo protocolo a cambio, obviamente, de un cierto rendimiento por dejar mi dinero para que haga este proceso de validación de transacciones. Entonces hay que entender bien, obviamente, los conceptos. Cuando yo hablo de staking, hablo de dejar dinero depositado directamente en la red de infraestructura a cambio de una rentabilidad por participar del proceso de validación. Bitcoin no tiene, obviamente, staking porque no es proof of stake, es proof of work. Y lo que tú puedes hacer con tus Bitcoin es prestárselo, pasárselo a un tercero, generalmente plataformas centralizadas, para que esa plataforma te pase, ¿cierto?, un rendimiento a cambio de, obviamente, haberle prestado tus Bitcoin, que ellos después los prestan a otros miembros, ¿cierto? Hoy día en RCK, como vimos, hay plataformas DeFi, como por ejemplo el caso de Tropicus, que hace este proceso similar a como lo mencioné anteriormente de Aave. Yo puedo dejar mis RBTC, ¿cierto? Que es la representación de Bitcoin en ese protocolo, obtener un préstamo o bien dejarlos ahí en rendimiento de una manera descentralizada, o si no, ir a plataformas centralizadas como las plataformas de intercambio, ahí dejar mis Bitcoin y obtener un rendimiento. Entonces hay que siempre entender y manejar bien los conceptos. Segundo, y lo más importante, siempre manejar tus propias billeteras, o sea, manejar billeteras donde tú eres el custodio de tus llaves privadas, porque de esa manera puedes evitar que no te pase lo que le pasó a mucha gente, incluyéndome también a mí, que está con fondos en Celsius, así que eso también es algo que hay que tratar de evitar, pero obviamente yo considerando los riesgos que significa dejar fondos en ese tipo de plataformas. Y tercero, y yo diría que de los que están dentro de Ethereum y quieren aprender más de Ethereum, empiecen a trabajar en las capas 2. O sea, realmente el crecimiento en el nivel de usuario y aplicaciones está en las capas 2 de Ethereum, no está en la capa base. La capa base va a ser la capa donde, bueno, va a estar la coordinación final, pero todas las aplicaciones se van a estar desarrollando ya en las segundas capas de Ethereum, principalmente por el tema del gas fee, que es lo más importante, obviamente, al momento de hacer transacciones. Así que esos serían como mis sugerencias y consejos finales. Y como tú bien mencionaste, Juan, y como siempre, obviamente no son consejos de inversión y cada uno tiene que hacer su propia investigación. Grandes conclusiones, buenas, me gustaron, Cristóbal. Buenas, buenas las conclusiones. Finalicemos, por favor, las personas que quieran seguirte, que deseen contactarte, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, estoy en todas las redes sociales como Chris Pereira G, Chris de Cristóbal hasta la T, Pereira G, Twitter, Instagram, TikTok también. Así que ahí me pueden seguir. Y siempre están mis mensajes directos abiertos para cualquier duda o consulta que quieran, y feliz de poder ayudarlos, obviamente, en este proceso. La blockchain Samin Latam que se viene. Cuéntanos, cerremos con eso, cuéntanos algo de ello. Bueno, se viene Perú próximo año. Estamos trabajando ya en todo lo que es la parte de fechas. Lo vamos a hacer entre septiembre y octubre del próximo año. Lima, Perú, va a ser el lugar. Principalmente porque, bueno, Lima viene creciendo muy fuerte y Perú en temas de adopción cripto, P2P. Hay un movimiento bien interesante allá. Se creó hace muy poco la Asociación Blockchain de Perú también. Entonces hay mucho lado empresarial, emprendimiento que están trabajando en temas cripto y blockchain. Y claramente hay un país de una muy importante cantidad de habitantes, ¿cierto? Que requiere de un impulso para demostrar obviamente el potencial que tiene cripto y blockchain, como lo hicimos en Panamá este año. Y nada, pues esperamos llegar a más de 1.500 personas, tener más de 150 speakers en el evento, y vamos a estar anunciando ya de aquí a las próximas semanas las fechas. Tengo que hacer un viaje todavía a Lima para terminar de finiquitar el lugar donde va a ser el evento y todo, pero ya en base a eso, bueno, vamos a trabajar a full para tener obviamente un evento de primer nivel, al cual, como siempre, Juan, estás cordialmente invitado también. Bueno, gracias por la invitación. Extendámosle esa la invitación a la gente que nos está viendo. Por ahí tal vez más adelante le traigamos información al respecto, sobre todo a la comunidad de allá de Perú que nos sigue. Cristóbal, un abrazo. Gracias por haber compartido tu conocimiento y tu tiempo. Y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias, Juan, y un saludo a todos los que nos vieron.